Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales a este encuentro sobre justicia y modernización durante la época de pandemia que se ha organizado desde el Instituto de Estudios Judiciales a través de su Consejo Departamental en Lomas de Zamora. La charla va a estar a cargo del doctor Rodolfo Papa, de Luis María Palma. eh, y a continuación va a tomar la palabra el doctor Roberto Conti, juez del tribunal en lo criminal número 7 de Lomas de Zamora y secretario del Consejo Departamental. Muchas gracias, Camilo. Bueno, es un placer comenzar esta actividad con el doctor Luis María Palma, quien es decano de la Facultad de Estudios para Graduados de la Universidad de Belgrano, director del Centro de Estudios sobre la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la Universidad de Buenos Aires, abogado, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Belgrano, doctor en Sociología, doctor en Derecho Internacional Privado de la Universidad Notarial Argentina, director para América Central y América del Sur de la International Association for Court Administration, entre otras cosas enormes que tiene, que como lo hicimos saber en la invitación, le mandamos un resumen de currículum, así que es un placer, Luis, tenerte acá con nosotros una vez más, así que te cedemos el espacio para poder escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Roberto. Un honor acompañarlos nuevamente, esta vez de manera virtual y varios años yendo a la asociación para dar clases allá, pero bueno, ahora acostumbrándonos a distancia a hacerlo también. La intención es, para tratar este tema, utilizar una presentación gráfica y compartir algunos videos con la idea de que podamos dialogar sobre estos temas que me parece mucho tienen que ver con la modernización, pero también en otros sentidos con todo lo que estamos viviendo. Así que voy ahora, con vuestro permiso, a acceder a la aplicación para cargar la presentación con la que trataré de desarrollar el tema e iremos interrumpiendo, junto con preguntas o consultas que deseen hacer, como para que puedan también ustedes ver algunos videos que se relacionan con esto mismo que vamos a ir desarrollando. Así que accedo ahora a la pantalla correspondiente, vamos a ver tan pronto lo haga. Les aclaro que estoy en Ushuaia y aquí las conexiones no son lo mismo que en otras partes del país. Así que eso puede que dificulte un poquitito, que lentifique parte de la presentación. Estoy poniendo en este momento el modo presentación, por lo cual les pido por favor me avisen si no se llegara a ver. En este momento está abriendo. No sé si se ve una... Lo estamos viendo, pero no en modo presentación, o sea, con las siguientes filminas al costado. Ah, bien, entonces vamos a frenar un instante, porque a mí me sale presenting, o sea, es como si me estuviera indicando que sí. Voy a salir, porque evidentemente hay algo que no he hecho bien. Habíamos usado, creo, la opción escritorio, ¿verdad? Sí, teníamos, o sea, cuando yo abro para compartir, me salen, en este momento lo está haciendo lentamente, dos opciones, Screen, que es pantalla, y Window, o sea, ventana. Vamos a Probemos ver la si... opción Screen, pantalla, que es la que muestra los movimientos. Está bien. Por ahí más Veamos. cómodo para ir al video también. Screen, entonces, me parece que se los va a ver, a menos que los veamos a ustedes reproducidos varias veces, creo que va a ser un tema. Intentamos igualmente. No se ve nada, ¿no? Estamos viendo su escritorio, la pestaña del calendario de Microsoft. Si usted ahora va al Power, nosotros vamos a ver. Bien. Perfecto, muchas gracias. Ahora se ve el Power, entonces. Ahora sí, perfecto. Fantástico, excelente, muchas gracias. Bueno, siempre aprendemos algo nuevo con las aplicaciones, que en mi caso no estoy tan acostumbrado a utilizar esta en particular, ¿no? Pero ya ahora estamos. Bueno, el tema es de la justicia y la modernización, considerando lo que la pandemia ha implicado como cambio en nuestras vidas, pero también en el trabajo en la justicia, dónde estamos y qué se nos presenta como desafío. Por lo cual,
Voy a tratar estos temas brevemente, en algunos casos con imágenes fijas, en otros con videos, que me parece que pueden ser de interés para que los tengamos presentes por lo que está pasando en Argentina y en el mundo en este sentido. No puedo dejar de hacer referencia a la crisis del COVID por todo lo que ha impactado en nuestras vidas y porque además, dentro de lo trágico y lo irreparable que tiene, no obstante, impulsó la modernización de la justicia en nuestras interacciones de una manera que creíamos que iba a pasar mucho tiempo como para que pudiera ocurrir. Por eso, esa referencia. Algunas consideraciones de normas y de compromisos internacionales que tienen que ver con esto y que en algunos casos nos comprometen, por lo cual hay que tenerlas presentes a nivel país, y también la importancia de la innovación, de cómo hoy en día la creatividad, pero fundamentalmente la educación pública, es todo para que este tipo de cosas se puedan activar y podamos darle al pueblo los servicios de justicia que necesita. Así como también los nuevos paradigmas, las nuevas formas de hacer las cosas que muchos se relacionan con la deslocalización. Así como hoy en día estamos conectados de esta manera y casi nos resulta normal, hace 2 años y medio esto era excepcional. Bueno, es un cambio cultural muy profundo que también nos lleva a considerar las perspectivas. Por eso lo que vamos a ver se relaciona con la evolución de todo esto, con cómo se da desde el comienzo, retrotraernos un poco también en determinadas prácticas que me parece que tenemos que recuperar si es que queremos modernizar esto de manera seria y sustentable, y también hacia dónde estamos yendo a partir de lo que sigue ocurriendo. Por eso veamos algunas de estas imágenes. No necesita agregar ningún comentario, lo vemos ahí porque si bien esto se ha morigerado, sigue siendo parte de nuestra rutina. De modo que las restricciones están, pero además implican, en algunos casos, consecuencias irreparables. Por ejemplo, esa imagen que fotocompuso una persona cuyo nombre y dirección de Twitter figura ahí más abajo, que es parte del drama, ¿no? Estamos hablando de miles y cientos de miles de negocios que han tenido que cerrar sus puertas por una política, a mi entender, siempre trato de explicarlo, decirlo de la manera más inequívoca que puedo, una política que para mí ha sido desastrosa desde el punto de vista de la sustentabilidad. Porque el cierre de los negocios implicó consecuencias socioeconómicas y también en la salud de mucha gente que no pudo seguir dándole el sustento a su familia o se tuvo que ir del país. Y esto es terrible y también creo que nos impulsa más a quienes trabajamos en la justicia desde lo público a un deber ético fortalecido de querer cambiar por tanta gente que lo pasa mal. La corrupción en épocas de calamidad ocurre y ocurrió mucho, centros de vacunación paralelos y cosas por el estilo, todo lo cual forma parte de eso mismo, y también el uso de la tecnología para ver qué es lo que estamos diciendo. O sea, la catarsis de las redes sociales, hacer ciberpatrullaje, esto es gravísimo para la libertad de expresión y sabemos que ocurrió y sigue ocurriendo. Con lo cual se agrega también el uso de dispositivos de geolocalización. Está bien saber dónde está uno, pero no saber qué es lo que dice uno. Eso es muy grave. Por eso una cosa es estar quieto ante el peligro que gracias a Dios se ha ido superando, porque ahora tenemos más vacunas y más expectativas de salir adelante, pero otra cosa muy distinta es vigilar lo que hacemos cuando no estamos quietos. No se trata de estar callados o tener miedo, y esto también fue muy, muy evidente durante buena parte. Porque la tecnología, como vamos a ver, es la herramienta mediante la cual lo bueno y lo malo se puede hacer posible precisamente por eso, porque es una herramienta, no es ni buena ni mala. Tiene grandes beneficios. Podemos desde la tableta, la computadora o el teléfono conectarnos con todo el mundo. Yo hoy antes de reunirnos tuve 2 reuniones con gente de distintos países porque participo de distintas instituciones internacionales y a Dios gracias he vuelto a viajar y tengo que irme unos días nuevamente porque nos hemos ido normalizando. Y esto permite, no obstante la posibilidad del desplazamiento físico, estar conectados por vía tecnológica en tiempo real. Y evoluciona mientras hablamos. Enough is not enough. O sea, estamos hablando de que nada es suficiente y la tecnología evoluciona constantemente. Y se crea cooperativamente conocimiento, podemos acceder a sitios, les voy a compartir después, si es de vuestro interés, enlaces a información que pueden obtener y que pueden descargar gratuitamente respecto a estos mismos temas. Hay una cultura de código abierto que en la pandemia se fortaleció mucho más por el hecho de que no podíamos salir de nuestros hogares y había que seguir prestando servicios o trabajando. Nunca fuimos tan conscientes de la interdependencia, de que todos dependemos de todos, como en medio de esta tragedia. Pero también están los perjuicios, recién mostraba algo de eso. Pueden invadir nuestra privacidad. Hoy en día los intentos de estafas virtuales están constantemente desarrollándose.
Ya ni sabemos de dónde obtienen nuestros datos, pero nuestra privacidad como la entendíamos no existe más. Y además hay una criminalidad organizada que va más allá de la territorialidad de los países, y todo esto implica que sea mucho más difícil de combatir. Por eso también todo esto hay que tenerlo presente. No perdiendo de vista, y en esto voy a detener un minuto la presentación, que estamos hablando de una herramienta. O sea, estamos hablando de algo que no es ni bueno ni malo y que tampoco es perfecto, más bien dista de ser perfecto. Por eso les voy a mostrar ahora, para retornar por un instante al modo presentación apenas pueda ampliar la imagen, un video que me parece que puede ser de interés para apreciar esto mismo que les estoy diciendo. Así que en este punto detengo compartir para volver a posicionarme en el video que les voy a mostrar ahora apenas lo habilite con el reproductor. Porque esto es una primera forma de aproximarnos a cómo es que funcionan estas herramientas y las limitaciones que tienen. Tan pronto me lo permita la aplicación, con gusto lo voy a hacer. Estos son otros de los inconvenientes que nos presenta esta situación. Estoy usando una computadora mía que la compré en Atlanta en octubre de 2015 porque la mía tiene un problema en Los Ángeles y como no hay importación, hace 40 días que está en el service. Tuve que comprar otra computadora que ahora cuando viaje voy a retirar. Pero perdón si todo se demora y en parte tiene que ver con la computadora. Así que en este momento estoy accediendo, les pregunto si se ve una imagen de una persona que está bajando una escalera y no se sabe si poniendo o sacándose una camisa. Lo vemos. ¿La ven? Muy bien. Ahí vamos con el video entonces para apreciar lo que les decía de la tecnología, ventajas y limitaciones. Jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're going to do one more. All right. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Se fue el video, Luis. Open door. Play on the floor. ¿Perdón? Se fue el video. Ah, se fue el video. Perdón, gracias por avisarme. Voy a volver a retroceder, no sé qué ha pasado entonces. Vamos a ver si puedo volver al modo presentación. No sé qué fue lo que pasó, sinceramente no me explico, pero bueno, vamos a intentar nuevamente. Ahora pongo, gracias por avisar y perdón si se prolonga. Vamos a ver, apenas abra. Yo estoy conectado con ficha ahora, o sea, no es Wi-Fi esto como para facilitarlo, pero veo que tiene alguna limitación. Bien, ahora por lo menos dice pantalla nuevamente, así que vamos a ver si sale la pantalla. Vuelvo a poner ahora el video. ¿Se ve nuevamente la persona? Sí. Lo vemos. Bien, ahí vamos con el video. Fire off. Open door. Door open. And we're going to do one more. All right. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor. Get on the floor. Open the door. Wrong voice command. Error. Here with a rock. Open door. Veamos cómo la computadora termina, o la casa inteligente, ¿no? El IoT, Internet de las Cosas, termina mostrando las grandes limitaciones que tiene. O sea,
Estamos lejos de que eso que funciona tan bien como para que este muchacho pueda tener todo a disposición y demás, no obstante, le hacen un tratamiento de conducto, le cambia la voz y dejó de servir. Con lo cual parece ser que la llave de metal a que estamos acostumbrados termina siendo más segura, ¿no? Así que vemos allí que esto es ni más ni menos que una herramienta. Según cómo lo utilicemos, puede servir o no, y aun cuando lo utilicemos bien, puede tener limitaciones como las que acabamos de ver. O sea, nada reemplaza al ser humano, y lo digo esto porque voy a hablar también de algo de inteligencia artificial después, que es una herramienta útil, pero insisto, es una herramienta. A mi entender, el ser humano, además de ser lo más importante, sigue siendo imprescindible. Les pregunto si se ve nuevamente la imagen de la presentación. Entiendo que sí, porque tiene un recuadro rojo. Lo vemos. ¿Se está viendo? Sí, perfecto. Las TIC en la vida cotidiana. Muchas gracias. Siguiendo con el tema, entonces, vamos a ver qué pasó brevemente con el trabajo judicial en la pandemia. Y esto tuvo una reacción bastante despareja si pensamos, por ejemplo, en la justicia nacional o determinados fueros y en las justicias provinciales, porque se decretó una feria judicial en el orden nacional que se eternizó, por ejemplo. Esto conllevó naturalmente la suspensión de plazos y además un problema muy serio desde el punto de vista de los derechos de las personas. Si los tribunales están cerrados o hay gente que no va a trabajar producto de esto, o gente que después de 2 años y medio sigue sin hacerlo, esto es inaceptable desde el punto de vista de que no estamos de vacaciones y se trata, además de cobrar un sueldo, de prestar un servicio. Por eso es muy importante lo que se hizo en buena parte de las justicias provinciales a nivel sensibilización y difusión de experiencias. Hubo muchos poderes judiciales en los que prácticamente no hubo una detención en el tiempo o una suspensión de actividades. Se trabajó con mucha generosidad y sacrificio desde las áreas de tecnología o direcciones de tecnología de los poderes judiciales de muchas provincias y se difundió y sensibilizó en torno a experiencias de cómo estaban haciendo para prestar mejor los servicios. En esto, la Junta Federal de Cortes, que nuclea a la mayor parte de las Cortes Supremas de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tuvo mucho protagonismo y se habilitó a través de YouTube el acceso a eventos en los que se compartían estas experiencias. También se volcó masivamente al uso de aplicaciones para videoconferencia, como esta que hoy en día estamos utilizando, que no son las ideales porque las plataformas comerciales no cubren todo lo que necesitamos para poder trabajar en la justicia. No obstante, es lo que está disponible. También se elaboró protocolos que entraron en vigencia para el uso de estas plataformas y saber cómo hacerlo. Se llegó a esa expresión que puse entre comillas porque se habrán dado cuenta por algunas cosas que dije. A mí la corrección política no es algo que me caiga simpático. Esta es una expresión de la corrección política, no anormalidad. Los eufemismos, ¿no? A mí no me gustan los eufemismos. Pero lo cierto es que en lo personal yo me niego a aceptar que esto sea normal. No obstante lo cual hay cambios que creo que son positivos porque no siempre es necesaria nuestra presencia física y nuestra calidad de vida, sino sufre permanentemente. Por eso también esto ayuda. Entre otras cosas porque la oralidad y la digitalización se impusieron como parte de esa normalidad que estamos aprendiendo a vivir. Y es bueno que sea así, que en todos los órdenes haya mayor oralidad y haya digitalización no entendida en el sentido de escanear documentos. Por favor, esa práctica tratemos de evitarla, porque eso es tener una fotografía de un archivo en papel que ya era un archivo digital. Digitalizar implica directamente trabajar desde la computadora y mandar la información digitalmente, incluso prescindiendo del correo electrónico y haciéndolo a través de los sistemas de gestión. Mucho de esto está sucediendo en las justicias provinciales y lo digo con conocimiento de causa porque trabajo en estos temas ahora y desde hace mucho tiempo. Algo breve respecto de los compromisos internacionales que me parece que vale la pena tener presente a la hora de considerar por qué esto es tan importante, no porque lo digan desde afuera ni mucho menos, sino porque es importante estar en contacto con el mundo. La tecnología no tiene fronteras. En ese sentido, que hablamos de tutela de justicia. No todo pasa por los tribunales. A veces las soluciones justas pasan por entendernos, por escuchar al otro y ponernos en su lugar. Con lo cual los métodos alternativos, presencial o remotamente, nos pueden ayudar.
Quiero aclarar algo con esto. Estoy hablando de la sutilidad de la tecnología, pero no de que la justicia únicamente tenga que discurrir a través de la tecnología. Hay millones de personas que no tienen ni electricidad ni agua, por lo cual es poco serio pensar que con esto vamos a darle a todos justicia. Pero podemos utilizar mejor los recursos y liberar recursos para que más gente que no puede acceder remotamente lo pueda hacer donde vive o trabaja. Por eso es tan importante tener esto presente. Es decir, nuevamente, son herramientas, no las soluciones. No va a haber un algoritmo que ocupe el lugar del juez, no es fuente de derecho. Nos ayuda a agrupar la información, saber dónde está, para saber cuáles son los criterios jurisprudenciales, para saber como abogados cómo hemos de trabajar o hacia dónde deberíamos orientar nuestros esfuerzos. Pero siempre tiene que estar la empatía, ponerse en el lugar del otro. O sea, cuáles son las necesidades de esa persona que probablemente no tuvo mis posibilidades educativas. La reserva de humanidad va en ese sentido. Acá no se trata de que un experto en tecnología, sin tener idea de cómo funciona la justicia, diseñe algo para esta. Se trata de que quienes trabajan en la justicia planteen cuáles son sus necesidades y recién ahí se haga el diseño. Y en todo momento pensar en la persona, que es irreemplazable. Tener un retrato completo de todo esto quiere decir que hay muchas perspectivas que a uno solo se le escapan. Por eso todos tenemos que ser parte de la construcción con apoyo técnico, que es fundamental, pero sabiendo cuáles son nuestras necesidades. ¿Qué ha pasado con los compromisos y las normas internacionales? Se ampliaron los derechos de una manera espectacular, y no digo esto en un sentido positivo necesariamente. Está muy bien pensar en los derechos de las personas y todo lo que hay que hacer, pero también hay que dotar de recursos para hacerlo, porque si no, el Estado argentino o el Estado que fuera es responsable por incumplir esos compromisos que muy alegremente se firman, pero no siempre contemplando los recursos para cumplir con lo que esos compromisos nos dicen. Algunas referencias a esto de manera muy breve. En Naciones Unidas, en 2015, se elaboró la Agenda para el Desarrollo Sostenible con 17 objetivos a ser alcanzados en 2030. Con lo cual se apunta a un desarrollo inclusivo. Se trata de contar con una guía para que una de estas temáticas, es el acceso a justicia, se pueda contribuir así a la paz social y a la vida de las personas. Pero es fundamental que no solamente sean los gobiernos quienes participen. Las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, el ámbito académico, tienen un rol central en esto. No todo pasa por los gobiernos y mucho menos, por Dios, por los poderes políticos. Por otra parte, también y concretamente, allí encontramos el ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. O sea, promover la paz y la inclusión en las sociedades, tratando de proporcionar acceso a justicia. Y en esto es muy importante la tecnología porque nos permite utilizar mejor los recursos. Lo fundamental es la calidad, hacer las cosas bien, hacer las cosas como yo quisiera que me atendieran a mí si yo tuviera que ir a la justicia, es una forma de aproximarnos a esa calidad. Después viene la eficiencia, o sea, utilizar óptimamente los recursos. Pero esto no es una lógica de costo-beneficio. Acá estamos hablando de darle justicia a quien la necesita, no de que esto me resulte beneficioso desde el punto de vista económico. No obstante, usar tecnología permite que haya más bienes públicos para más gente. Por ejemplo, estamos nosotros conectados. ¿Cuánto habría costado que estuviéramos en el mismo lugar conectándonos si ustedes tuvieran que viajar en sus lugares y yo tuviera que ir desde acá? Obviamente mucho más. Es un pequeño ejemplo de por qué la tecnología facilita parte de esto. No reemplaza la presencia física, que muchas veces es indispensable, pero ayuda a utilizar mejor los recursos y destinarlos a aquellas situaciones en que la presencia física sea indispensable. Con lo cual hablamos de la sustentabilidad, de que haya recursos y de que el uso de los recursos se haga de manera, como se plantea respecto del desarrollo sostenible, que no se afecten las posibilidades de las generaciones venideras. Y la tecnología nuevamente evoluciona permanentemente. Los tribunales tienen que ser seguros, y por seguridad hablo de seguridad informática, pero también la seguridad de quienes trabajan en ellos, porque lo más importante de la organización judicial es la gente que trabaja en ella. Contar con recursos y además que la tecnología con que cuentan se corresponda con la sociedad que utiliza esos servicios. Y en este sentido también una referencia muy breve a algo que si bien no nos obliga, me parece muy valioso, lo comenté en un artículo que publicó la Universidad de Alcalá de Henares hace unos años, en medio de una investigación postdoctoral que estaba haciendo, que es un documento que pueden descargar gratuitamente del 7 de octubre de 2020 y que habla de las oportunidades de la digitalización.
Es muy interesante porque es un documento escrito o emanado del órgano de gobierno, del Consejo de Europa, y que está redactado en un lenguaje totalmente accesible, o sea, lo puede entender cualquier persona, no es lenguaje técnico. Y da lineamientos que me parece que sería muy valioso a nivel de modernización judicial tener presentes para implementar. Yo voy a referirme muy brevemente a algunas de estas cuestiones, dejo de lado la del acceso a la justicia para mostrar algo de la justicia digital. Porque se trata de la interoperabilidad, de que los sistemas tecnológicos nos permitan estar conectados e interpretar la información de la misma manera, y que todos sepamos cómo utilizarlos, y que se agilice la cooperación internacional prescindiendo de la burocracia, del exhorto y de otras cuestiones que a veces pasan por el poder político, si pensamos en las cancillerías y demás, y del uso de la tecnología según estándares avanzados, resguardando la privacidad, asegurándonos de que no se hackee la información. Para esto, obviamente, dependemos de los expertos en tecnología. Una vez más, la interdependencia. No todo pasa por saber derecho. Necesitamos expertos en tecnología, expertos en seguridad informática y expertos de otros perfiles profesionales. Pero también decía, es imprescindible saber usar esto, las habilidades digitales, que quienes trabajamos en la justicia o con ella nos capacitemos. Remotamente también, mucho de esto que se hace a través de videos, no yendo a la escuela judicial o al instituto. Se puede hacer en persona, pero mucho se hace remotamente. Porque hoy en día hay que aprender a distancia a trabajar a distancia. Es un doble cambio de paradigma. Y en eso la sociedad civil se tiene que sensibilizar y saber cómo usar estas herramientas, lo cual es, especialmente para los más jóvenes, extraordinariamente fácil. Mi hijo, yo fui padre de grande, tiene 8 años y desde los 9 meses manejaba la tablet. Y sabe mucho mejor que yo cómo manejar una tablet y hasta el control remoto del televisor. Es lo que pasa con las criaturas, que tienen, al ser nativos digitales, una facilidad mucho mayor que la que tenemos quienes somos de más edad. Por eso también, así como aprendemos jugando con las aplicaciones que descargamos en el teléfono, en la tableta o en la computadora, no se trata de leer instructivo, se trata de aprender jugando a utilizar estas herramientas. Y la inteligencia artificial en ese aspecto también es algo interesante pero sensitivo, de lo cual se está hablando, bien, regular, mal, hay de todo, pero nos ayuda porque nos permite contar con información digitalizada sobre los casos, es más fácil acceder a ella y saber cómo prepararnos, saber cuáles son los criterios de los tribunales, anticipar cómo podría resolver determinado tribunal porque conocemos su jurisprudencia. Y vamos a ver algunas aplicaciones que de esto y de otras cuestiones que aquí menciono se han hecho en América Latina después, que les voy a mostrar. Por ejemplo, los chatbots, los avatares que nos permiten obtener respuestas automáticas a preguntas que son frecuentes, o sea, respuestas precargadas a preguntas frecuentes. Hay un gran potencial en la inteligencia artificial en cuanto a que facilita la tarea de quienes tienen que resolver y de quienes tienen que litigar. Y esto además facilita que los procedimientos sean más ágiles, porque no es tan complicado buscar la información, que se puede encontrar la información donde está porque está adecuadamente parametrizada, adecuadamente ubicada, pero, y esto es muy importante decirlo nuevamente, no se trata de que un algoritmo reemplace a la persona. La decisión la toma un ser humano, no se delega en una herramienta. Se facilita la decisión del ser humano porque parte de esa información está. Existe el juez robot en Estonia o en China, pero no estamos hablando acá del juez robot. Estamos hablando de facilitar e incluso reemplazar en determinados aspectos la labor humana, pero no en la decisión. Esto depende de que haya una gran cantidad de datos, por el hecho de que hoy en día, en la medida en que el expediente es digital, e insisto, cuando hablo de expediente digital no hablo de expediente escaneado, hablo de información que se digitaliza desde el ingreso, el documento que nosotros cargamos en el sistema, se puede contar de esa manera con esa información, pero tiene que haber determinadas restricciones. Por ejemplo, si pensamos en el anonimato, cuando se trata de niños, cuando se trata de adolescentes, se trata de causas que tienen determinada sensibilidad, y en todo esto también la importancia de asegurar la privacidad de las personas. Pero también otra cuestión que es muy importante tener presente en la inteligencia artificial, la posibilidad de que haya sesgos, por el hecho de que si uno recolecta información de determinado lugar, o por ejemplo de delitos que se cometen en un determinado lugar, en que participa o vive, como en otros países, predominantemente un grupo social o una etnia, podría creer en el futuro que todo pasa porque las cosas sucedan de manera similar y las decisiones que se tomen estar en definitiva sesgadas, porque hay una discriminación implícita en que se recolectó información no de manera ecuánime de todos lados, sino de un sector únicamente.
Y esto es algo muy peligroso, respecto de lo cual hay que prevenir cuando se diseña y utiliza inteligencia artificial. Es decir, se puede fortalecer la discriminación. Y si uno no sabe cómo es que la inteligencia artificial colecta y analiza esa información, se da el efecto de caja negra. Y esto es peligroso porque puede reforzar patrones discriminatorios. Incluso si hay un determinado criterio decisorio que se ha impuesto a través del tiempo, puede socavar la impugnación porque ya sabemos cómo va a resolver el tribunal, con lo cual afecta en definitiva el derecho a juicio justo y el acceso a la justicia también. Esto disuade a muchos de destinar recursos a eso si saben que van a perder, por ejemplo. Por eso es importante, y esto lo planteó el Consejo de Europa, que se determine cómo es que se diseña y que se pueda examinar siempre cómo es que ingresa la información y se procesa. Para de esa manera contar eventualmente con un marco legal, algo muy difícil de regular porque nuevamente la tecnología evoluciona mientras hablamos, pero que no obstante es necesario, no con la casuística que estamos acostumbrados los abogados, pero sí con determinados criterios o parámetros, o si se quiere, estándares. Para ir avanzando un poco más en lo que se refiere a los paradigmas nuevos y los desafíos. La importancia de la innovación. Yo creo que esto es capital, es central, hermanado con la educación pública. Y por educación pública hablo de la gestión pública o gestión privada, no importa. Hablo de que todas las personas tengan acceso a ese bien público que para mí es el fundamental para el desarrollo de un pueblo, que es la educación. Y la importancia de la autonomía de la voluntad, de la creatividad para que esto se haga también, así como de utilizar los recursos de manera eficiente, porque son limitados, hay millones de personas que lo están pasando muy mal, gracias a Dios tenemos un ingreso que nos ayuda a vivir y a desenvolvernos, pero también pensando en esas personas especialmente, tenemos que tratar de utilizar mejor los recursos de que nosotros disponemos y ellas no. Por eso, la innovación tiene que ver con crear algo para producir o prestar un servicio que no existía previamente. Es decir, se trata de introducir nuevas ideas y se trata de apoyar que las ideas se desarrollen. Y esto en la justicia es inmensamente más necesario porque estamos en muchos aspectos muy en la gatera, muy atrasados. Hay mucho para hacer. Por el otro lado, la autonomía de la voluntad. Mi especialidad profesional es el derecho internacional privado, en el cual la autonomía de la voluntad tiene una importancia absolutamente extraordinaria y es lo que mueve el mundo, porque no es una oficina burocrática en que alguien fija los precios o decide cómo se inventan las cosas, sino la creatividad de una persona que puede estar en cualquier lugar del mundo, tener cualquier edad, y se le ocurren cosas que no a una oficina. Por eso se trata de dar un marco, se trata de que quienes puedan crear algo lo puedan hacer, puedan beneficiarse económicamente, no está mal que así sea, el tema es que el beneficio también genera un beneficio social y que las regulaciones lo fomenten. Pensémoslo desde esta perspectiva. Los países, querrámoslo o no, están compitiendo y todos estamos compitiendo también. Nuestra legislación también forma parte de esa competencia, es una especie de mercado legal. Si nuestras normas son claras, transparentes y las tribunales las aplican de manera consecuente, igualitaria, seremos más atractivos. Si nuestras normas son excesivamente burocráticas y los tribunales las aplican a algunos pero no a otros, estamos en una situación muy compleja. Por eso es importante destacar que uno, para, por ejemplo, hacer una inversión, hundir capital y generar trabajo, elige también considerando eso, cómo son las normas, cómo son los tribunales. Cuanto más dinero hay que poner en otro tipo de gestiones que no tienen que ver con lo productivo, si se entiende lo que quiero decir, menos posibilidades hay de que esas personas vengan a invertir, porque en sus países las controlan. Y esto es muy importante también tenerlo presente. Es decir, no es que se puede hacer o desarrollar actividades ilícitas en el exterior y uno quede impune en el propio país. No es así, cada vez menos. Estados Unidos, de 1977, la administración Carter tiene una ley llamada Foreign Corrupt Practices Act, y también en la OCDE, en la Unión Europea, hay normas y regulaciones muy estrictas en este sentido. Con lo cual, si se promueven los acuerdos para que las personas se comuniquen y confíen, se puede crear más riqueza y todos nos beneficiamos más. Insisto, no se trata de multiplicar el empleo público, se trata de que más gente pueda generar riqueza para que todos vivamos más. Esto no es un juego de suma cero. Pero, nuevamente, muchos de los cambios también dependen, como la tecnología es cara y no todos la podemos pagar,
depende de que haya vínculos transnacionales, de que haya interés en apoyarlos. Hoy en día, por ejemplo, estoy trabajando en esta iniciativa, mucho se está desarrollando a partir del software de código abierto, o sea, un software que gratuitamente se puede acceder a utilizar. En este sentido, no es pagar licencias corporativas monstruosas como las que hay que pagar desde muchos sistemas judiciales, sino a veces compartir esfuerzos, lo que facilita que esto se haga. Y probablemente en la Argentina en breve tengamos alguna novedad interesante en ese sentido. Lo digo porque estoy participando de eso. Por otro lado está la eficiencia. El hecho de que se utilicen los recursos de la mejor manera. No es lo mismo dictar una sentencia en 5 años que en 6 meses, desde el punto de vista de los derechos de las personas. ¿Se hizo justicia? Bueno, tal vez, pero no es lo mismo en cuanto a los derechos de las personas, el patrimonio de las personas, que también forman parte de esos derechos, que se resuelva en tiempo, que se resuelva mucho después. Es esencial entonces fomentar la innovación y utilizarla mucho más en los sectores públicos, por el hecho de que los recursos allí son limitados y es necesario utilizarlos más responsablemente. Pensémoslo de esta manera. Nuestro trabajo lo está pagando el contribuyente. Tenemos en consecuencia que hacer un uso responsable de esos recursos. No existe una conciencia generalizada en este sentido, pero es fundamental que esto sea así, que sepamos que todos tenemos que rendir cuentas al soberano, y por el soberano me refiero al pueblo, en otro sentido todos nosotros también. ¿Qué pasa con los nuevos paradigmas y los desafíos? Y cada vez más el tribunal es un servicio que un lugar. Es decir, estamos hablando de la deslocalización como regla, de la creación de nuevos modelos en que no estamos en una sede física, sino que trabajamos desde nuestros hogares o incluso mucho más lejos. Estamos trabajando mucho, y lo cuento también en el caso de Tierra del Fuego, por ejemplo, en otras jurisdicciones, en lo que es uniformar y estandarizar documentos de uso frecuente. Que haya una gestión más uniforme, que no nos pase a los abogados que según el tribunal ante el cual tengamos que litigar, aunque tengan la misma competencia, las cosas se hagan así en este de acá y asá en este del otro lado, que está al lado del anterior y tiene la misma competencia. Por eso estandarizar también es otra de las consignas que la injusticia ayuda a hacer realidad. Por otra parte, el uso de herramientas accesibles y de menor costo, que podemos descargar gratuitamente, emplear o pagar una licencia o no hacerlo. La videoconferencia, la grabación digital, como lo estamos haciendo, por ejemplo, ahora. Tiene que haber mucho más énfasis en la tecnología en las reformas procesales. No todo puede pasar por una casuística legislativa cuando la tecnología evoluciona tan rápido, sino que a mi entender tiene que haber, como lo dijo mi querido amigo Humberto Quiroga Lavie, que fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, hace mucho tiempo, me acuerdo que él hablaba de esto, tiene que haber más espacio para las normas procesales generales y que los propios poderes judiciales por delegación puedan regular parte de este procedimiento. A lo cual la tecnología también ayuda, porque al ser más limitados los canales tecnológicos, nosotros podemos, a partir de ahí, tener una forma de ir uniformando los procesos que es más sencilla que si seguimos el expediente en papel. Cada vez más hay más accesibilidad a información legal clara, sea porque la proporcionan editoriales, organizaciones de la sociedad civil, clínicas jurídicas, facultades de derecho y demás, así como también hay acceso a otros métodos, por ejemplo, para negociar y eventualmente llegar a acuerdos. Por eso se puede acceder gratuitamente a parte de esta información. Hay sitios en los cuales parte de estas temáticas están accesibles, o información sobre los derechos. Mucha gente aprende sobre sus derechos a través de las redes sociales. No quiere decir que esto sea necesariamente bueno, pero es lo que ocurre. Se pueden naturalmente pagar servicios, porque hay ofertas con cargo respecto de esto, pero la difusión de las normas de la información legal es cada vez más accesible en forma gratuita. Con lo cual aprendemos informalmente mucho de esto. Así como también existen, aunque no nos demos cuenta, sistemas reputacionales. Sistemas reputacionales que cuando ustedes quieren, por ejemplo, contratar un hotel en un lugar a que van a viajar, si llegan hasta abajo se enteran de lo que dijeron otras personas que se hospedaron en ese hotel respecto de sus calidades o falta de ellas. Bueno, estos sistemas reputacionales también existen respecto de la profesión legal y de los sistemas judiciales. Trasciende, todo se sabe y todo se informa en cuanto a cómo funcionan, en cuanto a cómo uno lo asesora. Por lo cual, querrámoslo o no, estamos compitiendo. Y si creemos que no lo estamos haciendo, es porque ya perdimos. Pero seguimos compitiendo en desventaja. Se puede acceder a documentos estandarizados, no necesitamos un abogado para esto, voy a mostrarles algún ejemplo en ese sentido.
Se puede acceder también a formularios en los que completemos parte de la información. En eso estamos trabajando para facilitar el trabajo de los abogados, de que sean PDF o formularios web en que solamente tengan que ingresar información y eso facilita el confronte posterior que se haga en el tribunal. Existen aplicaciones que analizan contratos, testamentos y otros documentos y hay, como veremos en algunos países de la región, sistemas inteligentes de autoayuda, así como podemos descargar aplicaciones en el teléfono, en la tableta o en la computadora y aprender jugando y acceder a información legal y judicial de la misma forma. La resolución de disputas en línea no es algo nuevo, tiene más de 3 décadas. Hubo 4 universidades que la desarrollaron. Esto se ha aplicado mayormente a determinado tipo de temáticas que son las compras en línea. Nadie va a ir a un juicio por $5, no le va a pagar un abogado por eso, pero si tiene acceso a resolución de disputas en línea por una cuestión así, probablemente se haga justicia en muchas cuestiones a las que de otra manera los tribunales ni llegarían a acceder porque no se enterarían. Se usa menos para litigación en cibertribunales, pero el hecho es que hay mayor acceso a justicia y son centenas de millones de casos que se resuelven así por año. En lo privado, en Amazon, en eBay y en otros proveedores de estos servicios, pero mucho menos en los sistemas judiciales. Hay mucho para hacer en ese sentido. Mucha más resolución de disputas en línea en los sistemas de justicia es algo que necesitamos. La data y la analítica predictiva, nuevamente la inteligencia artificial. Hoy en día mucha de esta información es accesible y es más fácil saber cuál es la jurisprudencia y facilitar el desempeño de quienes tienen que resolver y de los abogados que de esa manera saben qué es concretamente lo que el tribunal ante el cual litigan puede llegar a resolver. Así como se facilita la tarea de quienes trabajan en la justicia por el hecho de que no tendrán que estar atendiendo a la persona buscando esa información. Hay algunas aplicaciones, les muestro algunos ejemplos para ir terminando, que son interesantes en esto. Puse la primera de todas, Claim Resolver, que es una aplicación para resolución de disputas muy antigua, que se presentó, me acuerdo, hay una institución con la cual yo he trabajado muchos años que se llama National Center for State Courts, Centro Nacional de Cortes Estatales, que lo sustentan económicamente las Cortes Supremas de todos los estados de Estados Unidos, una organización sin fines de lucro, que cada 2 años organiza una conferencia de tecnología de corte en que se ven los avances principales del mundo en todo lo que es tecnología. Una conferencia de Estados Unidos, pero a la cual va gente de todo el mundo y a la cual yo he ido. En 2001 se hizo en Baltimore, Maryland, una conferencia en que se presentó ese Claim Resolver, que es un mediador digital, 2001, reitero, 2001, que se conectaba con las partes y podía mediar para que ellas se comunicaran y llegaran entre todos a la posibilidad de solucionar un conflicto. Otras aplicaciones que si buscan en Google ahora las pueden encontrar. Do Not Pay, por ejemplo, infracciones de tránsito, cancelación de pruebas, demandas, o Hello Divorce, es caro litigar en Estados Unidos. Divorcios no contenciosos hasta $1.400 pueden usar esa aplicación. Robert Lawyer Lisa, Carla, Resolver UK. O sea, pueden encontrar allí distintos tipos de aplicaciones. Esta última, por ejemplo, para las cancelaciones de vuelos, resolver.co.uk. Todo lo cual les facilita tareas que de otra manera podríamos eternizarnos por teléfono, y creo que sabemos todo lo que hablamos cuando queremos hablar con una persona y no nos atiende nadie por algún problema que tenemos. Acá lo resuelven automáticamente. Así como existe en otros países, como decía, la figura del juez robot. Veamos algunos ejemplos de nuestra región. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en esa página cuenta con información como la que allí ven, y un sistema unificado de manejo y administración de casos del que les voy a mostrar algunas impresiones de pantalla. Ahí ven el Tribunal Electrónico, algunos formularios de emplazamiento y citación, como estos que ven aquí, seleccionando uno de ellos, por ejemplo, es un archivo en PDF en el cual, un archivo dinámico, todo está escrito, no se puede modificar nada más que lo que figura en ese color medio violáceo. Y ahí completamos los datos, lo descargamos y lo mandamos al tribunal, o lo descargamos, lo imprimimos y lo presentamos físicamente ante el tribunal. O bien en Costa Rica, en que tienen un avatar, un chatbot, en donde está esa información que, como es muy chica la impresión de pantalla, les muestro ampliada acá. Le damos la bienvenida, esta es una herramienta automatizada, ingrese sus consultas, y ahí está el texto. Hola, soy PJBot, etcétera, etcétera, ¿cómo puedo ayudar? Con todo eso hay respuestas a preguntas frecuentes que están precargadas y no es necesario preguntar a una persona. Dicho de otro modo, esa persona que me va a tener que responder va a poder trabajar sin distracciones. Si es necesario, porque hay preguntas más específicas, me va a atender una persona, pero de esta manera se optimiza el tiempo y todos podemos obtener antes la respuesta.
¿Qué es necesario para cambiar esto? Este es uno de los desafíos más complejos, particularmente en la Argentina, aunque creo que no tanto en la justicia. Construir consensos, dialogar. Y el diálogo, lamentablemente, es una práctica muy poco seguida en la Argentina desde hace unos cuantos años. No obstante, en la justicia hay ejemplos que a mí me hacen ser moderadamente optimista. Al dialogar, aprendemos a ponernos en el lugar del otro escuchando a la persona. Y en la medida en que hay coherencia en lo que pensamos, decimos y hacemos, vamos creando confianza y podemos ir logrando pequeños cambios. Con lo cual los consensos facilitan que se pueda planificar y ejecutar, no lo mismo para todos, porque no es lo mismo, pero sí lo común a todos y lo particular de cada jurisdicción o fuero. Esa es una imagen de un ejemplo de diálogo en la justicia de hace 20 años, una experiencia que cambió mi vida y de la cual brevemente les cuento algo. En enero de 2002, yo estaba en la función pública en el Ministerio de Justicia, me llamaron por teléfono del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, concretamente quien entonces asistía al coordinador residente de Naciones Unidas en la Argentina, un diplomático argentino llamado Carlos Zersale, que fue posteriormente embajador de la Argentina ante el Reino Unido de Gran Bretaña. Y me llamaba, yo había trabajado con Naciones Unidas previamente como consultor, para invitarme a participar como relator de mesas temáticas de diálogo para diseñar políticas públicas. Recordemos que enero de 2002 estamos hablando de la crisis de fines de 2001 con el desastre que eso había significado en todos los órdenes. Me invitaron, yo dije que sí, fui a verlos y me contaron que esto se iniciaba, ante todo por una propuesta que había hecho el gobierno, el Poder Ejecutivo Nacional entonces, a cargo de Eduardo Duhalde, con el apoyo espiritual de la Iglesia Católica Argentina, por entonces liderada por el cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, y el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuyo coordinador residente se llamaba Carmelo Angulo Barturén y fue después embajador de España en Argentina, una persona a la cual el país le debe muchísimo, a mi entender, y creo que nunca se lo reconoció plenamente. El hecho es que tenían recursos para solventar 6 mesas temáticas, únicamente. Y yo vi que justicia no figuraba entre los temas, por lo cual les dije, ¿por qué no incluir justicia como uno de estos temas? Bueno, felizmente me hicieron caso y empezamos a hacer reuniones, hicieron 19 reuniones, esto es el piso 11 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el cual yo trabajaba entonces, y entre febrero de 2002 y febrero de 2006 se llevaron a cabo esas reuniones, 19 en total, y muchas más de comisiones creadas en su consecuencia. Mucha de esta gente que ven acá, que es de todo el país, participó de estas reuniones inicialmente yendo en una postura demandante. Yo necesito esto, yo necesito lo otro. Y al final, a medida que escuchamos a cada uno de los que participaban, nos empezamos a dar cuenta de que sus problemas y sus necesidades no eran tan distintas de las propias. Por lo cual, en lugar de decir yo necesito, empezamos a decir yo puedo dar. Es decir, con todo esto empezamos a ponernos en el lugar del otro y a construir empáticamente, que es lo que permitió que, por ejemplo, a mi entender, se desarrollaran con posterioridad las conferencias nacionales de jueces que empezaron en marzo del 2006. Y como les decía, esto duró hasta febrero de 2006. Por lo cual el espíritu de diálogo que hizo posible determinados cambios se vio allí y se llevó a la práctica y creo que en muchos aspectos continúa, por lo menos en la justicia. Hoy en día no podríamos reunirnos tantas personas, tal vez por razones de sanidad. Pero podemos hacer esto, conectarnos digitalmente para, en función de eso mismo, sacar conclusiones respecto de lo que nos pasa y compartir ideas y propuestas respecto de qué podemos hacer para cambiar. Para terminar, en cuanto a las perspectivas, esto que estamos viviendo, dentro de lo trágico, nos exigió, nos interpeló para que modernizáramos los sistemas de justicia. Falta mucho más, lograr consensos no es fácil, y menos cuando la política partidaria está de por medio. La tecnología nos ayuda a hacer las cosas, no se trata solamente de hacer lo mismo más rápido, y hay que tratar de siempre pensar en cómo podemos hacer para que todos los que necesitan justicia accedan a ella, sea a través de la tecnología, sea personalmente. Porque, insisto, millones de personas no acceden a esto, por lo cual tenemos que pensar en esas personas como en todas. 2 imágenes que me parece que puede ser interesante compartir. Ahí ven una que es de un autor, a mí con los años me ha dado cada vez más por leer tratados de moral, Jean de La Bruyère, un autor francés, que dijo algo que me parece muy interesante
por aquello de la lentitud en la justicia de la que tantas veces nos quejamos. Lo voy a decir primero en francés y después en español, porque creo que sirve para ponernos en tema. Une circonstance essentielle à la justice que l'on doit aux autres, c'est de la faire promptement et sans différer. La faire attendre, c'est en justice. Una circunstancia esencial en la justicia que se debe a los demás es hacerla pronto y sin demora. Hacerla esperar es injusticia. Es decir, ya desde esa época se hablaba de la lentitud de la justicia. Este hombre lo hizo en una obra maravillosa llamada Le Caractère. Es decir, la calidad de la justicia también tiene que ver con el tiempo. No es todo hacerlo rápido, para nada, hay cosas que necesitan mucho tiempo, pero pensemos más en el tiempo porque también de eso depende la calidad de la justicia. Y esta es otra imagen muy cara para mí, muy cara por lo querida, no por lo costosa, que es de una persona que para mí es un ejemplo por excelencia de lo que es la autorrealización, el liderazgo, la generosidad, la entrega y el sacrificio, que es el, para muchos, mejor presidente de la historia de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Entre sus distintas frases, este hombre se educó prácticamente a sí mismo como abogado, sin título, y llegó a ser un extraordinario abogado de juicio antes de ser presidente. Él advirtió la importancia de la educación y la innovación en una frase que, cuando voy a Washington, está cerca del Departamento del Tesoro, en el frontispicio de una oficina del Departamento de Comercio, sobre propiedad intelectual. Y la frase, nuevamente, primero en inglés y después en español, dice lo siguiente. The patent system added the fuel of interest to the fire of genius. El sistema de patentes añadió el combustible del interés al fuego del genio. Y tenemos que tratar de que el fuego del genio se vea avivado por todas las personas que, siendo creativas, pueden hacer algo que las beneficie económicamente y que también beneficie a la sociedad. No para siempre, como decía Lincoln, por eso tienen que ser limitadas en el tiempo las patentes, porque si uno está acostumbrado toda la vida a cobrar, bueno, no hace más nada. En cambio, si tiene un periodo limitado en el tiempo, impulsamos a esta persona que siga siendo creativa. A esta y a muchas más personas. Por eso la importancia de la educación. Porque la innovación es esencial para tener una vida mejor. Es decir, en todo momento tenemos que tratar de crear algo nuevo que nos permita vivir mejor. Y de esa manera lograr que la justicia, más efectivamente cada vez, contribuya a la paz social. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelsa disertación. Nos has dejado con muchísima información, como siempre, y es un placer tenerte para el Instituto de Estudios Judiciales. Pues bien, se abre el espacio a preguntas, comentarios. Si alguno tiene ganas de hacerlo, puede tomar la palabra directamente o levantar la mano virtual y será concedida la palabra. Acá tengo una pregunta, doctor, que me ha llegado por chat, que me dice, como una reflexión en realidad, si es posible un equilibrio entre justicia, entre libertad y seguridad. Sí, va más allá de la justicia, no es una cuestión filosófica. Yo creo que nuestra libertad, por lo menos desde el punto de vista de la libertad de expresión, está en entredicho, porque mediante la tecnología se puede hacer cualquier cosa, no podemos evitarlo y no podríamos de ninguna manera detenerlo. Frente a eso, para mí hay una frase, una expresión que es muy interesante, justamente de una institución que mencioné, el National Center for State Courts, que yo utilizo mucho, que dice, las técnicas cambian, los principios no cambian. O sea, los principios tienen que ver con la justicia, con la libertad, con lo más importante que el ser humano debe tener y a lo que debe en todo momento tener acceso. La tecnología cambia permanentemente. Es probable que frente a eso podamos sentir que está en riesgo, pero nunca va a estar tan en riesgo como si queremos detenerlo, porque no se puede detener. Esto pasa por la interdependencia, por cómo todos dependemos de todos y se van dando avances que nosotros tenemos que estar conscientes de que existen, poniendo límites frente a lo que sea perjudicial, pero siempre teniendo a la vista que es más lo que se gane que lo que se pierda. Porque si no, terminamos siendo totalmente sometidos, ¿no? Así que en ese sentido yo diría, existen amenazas, tenemos que estar atentos, tiene que estar atenta la sociedad, la educación es fundamental para que esto ocurra y también tienen que estar atentos los medios. Lejos de mí la intención de demonizarlos, más allá de que como la tecnología los medios se usan para cosas buenas y para cosas malas. Pero en todo momento hay que estar atento a esto porque si no nuestra libertad se puede transformar en una palabra y nada más. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bien, continúa circulando la palabra.
Me permito hacerle yo una pregunta, doctor, Por si me favor. permite, mientras van empezando los colegas. Después voy a mostrarles algo también que creo que puede ser útil a propósito de todo esto, pero con gusto me encanta que podamos dialogar. Por favor. Perfecto. En Cataluña hay un sistema que están utilizando, en el Estado de Cataluña, ¿no? Un sistema que están utilizando para un algoritmo de inteligencia artificial que se llama Rescavi, que justamente calculan el grado de peligrosidad, por lo tanto, el factor de reincidencia, y eso es muy utilizado por los jueces de allá, de Cataluña, ¿verdad? Y mi pregunta es, ¿qué opina sobre ese sistema? Incluso lo voy a complementar con algo que salió hace poco de Italia respecto de un algoritmo que se utilizaba y que anticipaba que alguien podía cometer un delito, por lo cual lo detuvieron antes de que lo cometiera. Con esto a lo que voy es a que me parece que es muy útil utilizar estas herramientas en la medida en que no perdamos de vista la función que debe tener lo público, ¿no? Porque yo no puedo, así como no debería detener a alguien por lo que piensa, porque es una atrocidad, no puedo impedir que determinadas cosas pasen aunque sean malas. O sea, yo no sé si algo va a pasar. No obstante, es muy valioso para diseñar una política pública eficaz contar con este tipo de información. Porque al juntar todas las piezas de rompecabezas y poder interpretar según determinados criterios esa información, es más fácil saber dónde hay una mayor peligrosidad, qué tipo de delito, por ejemplo, se puede cometer y qué perfiles pueden tener las personas que eventualmente lo cometan. Todo esto nos permite más fácilmente establecer determinadas tipologías delictuales, por ejemplo, y a nivel de política de seguridad también es muy importante. Porque la gente quiere vivir en paz y tranquila, no que salga y no sepa si vuelve, ¿no? Yo hace años que no voy a ver un partido de fútbol, por ejemplo. La última vez me acuerdo vi febrero de 1989, me acuerdo que jugaba en River Independiente en Mar del Plata, donde yo no fui nunca más desde entonces, y era un partido de la Copa de Oro. Quiero decir, uno quiere estar seguro y no va por determinados lugares por el peligro que esto puede llegar a tener, ¿no? De manera que este tipo de herramientas responsablemente utilizadas nos ayuda a recuperar esa noción de seguridad. Pero insisto, es peligroso si esto no tiene ningún tipo de control. Por eso la cuestión de los sesgos en la inteligencia artificial es algo que hay que vigilar. Europa, tomando lo que el doctor señalaba, es un ámbito muy interesante para nosotros porque, por un lado, está la cuestión de la herencia cultural, particularmente fuerte con España, y por el otro, porque nosotros hemos tenido esa cuestión de mirar a las institucionalidades de la integración, especialmente respecto de Europa. Estamos años luz de llegar a ser lo que la Unión Europea por problemas que puede llegar a tener, pero acá copiamos instituciones. No obstante, es mucho menos traumático ver lo que están haciendo en Europa que lo que están haciendo en otros países con otras culturas que son por ahí más pragmáticas y van más a los hechos y piensan más en otro tipo de desarrollo, ¿no? Así que me parece que es algo valioso, no obstante lo cual necesitamos siempre ser precavidos en cómo se utiliza. Muchas gracias por su intervención. Por favor, doctor. ¿Prefiere que sigamos con preguntas, doctor, o quiere mostrar eso que nos dijo que iba a mostrar? No, por favor, si preguntas, con mucho gusto. Después les muestro algo, pero es solamente para el final, algo muy breve que puedo hacer. Es un pequeño video, pero con gusto, si hay interés, dialogamos. Luis, yo te quería hacer una reflexión de esto, la primera parte que hablabas de la charla, de lo que es todos los medios tecnológicos, al menos, bueno, yo veo varios que estamos en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y seguro que van a compartir la experiencia que nos tocó a nosotros durante la pandemia, ¿no? O sea, al principio fue muy complicado, no, ni siquiera, para que tengas una idea, no teníamos el sistema remoto para poder trabajar. Obviamente hoy creo que es un gran avance y está implementado y de hecho, bueno, la Corte está queriendo que se quede, yo creo que es muy beneficioso, ¿no? O sea, mucha gente, quizás antes, que es lo que yo al menos veo, los empleados. Tenés un problema con el audio. Sí, me parece que no se está escuchando bien, ¿no? A ver ahora. Sí, ahora, a ver. ¿Sí? No, que decía que teníamos bastantes inconvenientes con lo que fue el inicio, ¿no? de la pandemia, medios tecnológicos. Creo que si bien siempre se quiso generar, de hecho hay un montón de Roberto, está muy complicado el audio, se intercorta Sí. demasiado.
Sí, entiendo el punto, perdón, que lástima que no se puede escuchar la reflexión de Roberto. Claro, ha sido un aprendizaje a partir del método de ensayo-error, esto que hubo que hacer. No había cómo, obviamente, estar preparados para esto. Se pudo aprender de las frustraciones, de las dificultades y demás, y hoy en día digamos que estamos un poco más estabilizados, pero estamos lejos de lo que deberíamos necesitar para esto porque no se han hecho desarrollos propios para la justicia. Incluso estas mismas herramientas son falibles, son limitadas. Por ejemplo, yo contaba otra vez en otra presentación de una situación en que se está desarrollando una audiencia virtualmente, ¿no? Y en un momento dado estaba declarando la persona imputada y al fiscal que interviene en ese juicio remotamente le llega un mensaje de WhatsApp del abogado del imputado diciéndole en el mensaje de WhatsApp por escrito: seguí así que vas bien. ¿Qué pasó? El abogado se confundió y en lugar de escribirle al imputado que tenía el teléfono ahí, escribió al fiscal, un acto fallido. Con lo cual, no son sistemas 100% seguros. Puede existir este tipo de situaciones, así como también puede existir en la justicia presencial que una persona la amenacen antes de ir a declarar o le digan que le están esperando afuera. O sea, ningún sistema es a prueba de mala fe. Por eso, sin duda, esto ha sido traumático, porque aparte nadie podía estar preparado para esto, tiene defectos, tiene limitaciones, no obstante lo cual podemos ir mejorando y eso es lo alentador, ¿no? Así como, por ejemplo, fallaba recién el audio. Roberto, a mí me costó conectarme, tuve que salir y volver a entrar. Por eso vemos que tiene limitaciones. No obstante lo cual, digamos, nos ayuda. O sea, es un cambio positivo. No sé si se va a escuchar. Ahora Ahí, sí. Analía, dale, anda vos, gracias. Sí, ¿qué tal? Para complementar un poco lo que decía el doctor Conti, en pandemia hemos puesto todos nuestros recursos a disposición de la función, del servicio, porque como bien decía, poníamos nuestros celulares, nuestro internet, nuestro mail. La gente, particularmente trabajo en un juzgado penal, dejó de venir, pero necesitaba información de sus familiares, de los detenidos, y hemos habilitado 1000 formas que antes jamás se nos hubiera ocurrido. Los teléfonos personales, que incluso, como decían recién, he recibido llamados a mi teléfono personal de gente detenida, de familiares, a cualquier hora, y uno tiene la mejor predisposición, toda la empatía para tratar de brindarle la información, pero también se siente vulnerable, ¿no? Se han acortado los tiempos de una manera tremenda en cuanto a las notificaciones, las apelaciones y demás. No terminamos de registrar una resolución, que ya está la apelación y la notificación. Eso ha sido maravilloso en cuanto a la celeridad, pero también tiene sus falencias, ante lo cual los que trabajamos en la justicia nos sentimos muchas veces vulnerables y falta eso de que nos cuiden un poco, y uno no quiere dejar de tener esa empatía y de poder dar soluciones cuanto antes, ¿no? Es una reflexión más que una pregunta. Muchas gracias, doctora. Tal cual, es algo que ha llevado a que ustedes tengan que, junto con el sacrificio personal, utilizar sus propios recursos, también trabajar desde el hogar, lo cual implica una privación para las propias familias. Por eso hay que ponerle límite a todo esto, porque si no, no tenemos vida propia. O llaman al teléfono de uno, o circula y uno no sabe qué pasa, ¿no? Con cómo llegaron a tener estos datos míos y qué se hace con esa información. O sea, todo eso aumenta más la conciencia, lo vulnerables que somos y el peligro que todo esto puede representar también. Por eso yo destaco de esta crisis lo positivo que ha sido el trabajo de muchas justicias provinciales, en que prácticamente no se detuvo, independientemente de estas situaciones de desmadre que implicaban. Y soy muy crítico de cosas que han pasado en otros lugares en que se detuvieron juicios diciendo que no tenía recursos tecnológicos. Y es poco serio decir eso, porque así como estamos conectados, aunque haya dificultades, perfectamente se puede sustentar un juicio, a menos que haya otras motivaciones, ¿no? Ustedes sabrán. Por eso es tan importante valorar esto como una herramienta no perfecta, pero que nos permite seguir prestando un servicio aunque tengamos limitaciones, ¿no? Muy bien.
Bueno, si alguno más quiere hacer alguna pregunta, puede hacerlo, así no abusamos del tiempo del doctor. Si alguno quiere tomar la palabra, está en libertad de hacerlo. Yo voy a, mientras tanto, preparar lo que quería mostrarles, porque me parece que es algo valioso desde el punto de vista de la interdependencia, de cómo todos... Perdón que... Ahí está, empezó el video que les quiero mostrar, y que, tal vez por la voz ya sepan de quién se trata. Es una persona que desde un rol totalmente diferente probablemente nos aporte algo interesante a la hora de reflexionar por qué, más que nunca, estamos todos en el mismo barco. Es decir, que más allá de lo que uno transmita, somos todos seres humanos con sus limitaciones y que la interdependencia es lo fundamental para tratar de cambiar unas cuantas de estas cosas. Vamos a ver si me permite ahora ingresar correctamente. Yo estoy en este momento abriendo el video. Les pregunto si se ve algo. Parecería que no, ¿no? Todavía. No. Se me ve a mí, dice screen únicamente. A ver si logro. Y si no, voy a poner la ventana, a ver si me lo permite. Nosotros estamos viendo los movimientos. En este momento, su pantalla de Teams. Si ahora va el video, nosotros Bien, deberíamos verlo. perfecto. Si ustedes están viendo eso, es una buena señal. Les pregunto si se ve ahora un video. Ahora sí. Se ve a una persona que seguro conocen Sí. congelada. Bien, vamos a ver qué tiene para decirnos esta persona y les pido que me digan si se ve el movimiento apenas lo pongan, ¿no? Ahí va. Lo vemos. Back in time to save the human race. Even me that fought and that killed predators with his bare hands. I always tell people that you can call me anything that you want. You can call me Arnold, you can call me Schwarzenegger, you can call me Austrian Hulk, you can call me Schwarzenegger, you can call me Arnie, but don't ever call me self-made man. It gives me the impression that we can bring along the concept of the self-made man. Oakland is a myth. And you know, get me a little apartment, I can move here with absolutely nothing. It was years ago. I have $20 in the pocket, I have some sweaty clothes in the gym bag. But let me tell you, I had this one little apartment in Thanksgiving. The bodyguards from Fortune came to my apartment. They brought me pillows, dishes, silverware, all the things that they could have. And even the back of my TV and the Se fue el audio y la imagen. Se fue el audio y la imagen. Vamos a ver si podemos volver a él. ¿Se ve nuevamente algo detenido? No, doctor. A ver. No, yo no los estoy viendo a ustedes. A ver. Voy a poner. Perdón, pero menos mal que me avisaron. Vamos a ver si paro de compartir y pongo de vuelta. Estoy poniendo stop sharing, pero no me permite, a ver. Ahí puse de vuelta la imagen en la pantalla. Nosotros estamos viendo su calendario de Teams. Ahí dejó de compartir la pantalla. Ahí Vamos dejo de a verlo. compartir. O sea que hay un delay importante, porque a mí me sigue marcando, Sí. me sigue marcando que está inactivo. A ver, voy a bajar esto. Qué raro. Estoy desactivando la presentación para tratar nuevamente de acceder y ver, porque me parece que vale la pena. Si no les puedo mandar el enlace, pero creo que es
Mejor que lo veamos así, ¿no? A ver si ahora... A ver. Sigue... A ver ahora sí, share, por lo menos. Está abriendo cansinamente la pantalla. Para que se den una idea, yo en Buenos Aires tengo 300 megas de internet, acá tengo 15. O sea, les da la pauta. Todavía no han llegado, yo estoy acá mucho tiempo, no ha llegado todavía a un desarrollo de la tecnología, por lo menos en la infraestructura parecido, ¿no? Y eso probablemente tenga que ver, así que les pido disculpas si es así. Parecería que volvió ahora, ¿no? Entonces, les pregunto si se ve. Ahí lo vemos. Sí, Ahí sí. lo ven. Bien, ahí va nuevamente. Por lo menos esta parte, porque creo que ya una parte del video la vieron, ¿no? How much they, because people make it sound that you did all this yourself. I didn't. I did it with a lot of help. Yes, I was the German. Yes, I had to listen to the naysayers. Yes, I had to break vision. Yes, I had to fire the building, all of those things, but I didn't do it without the help. And the reason why I want you to understand that is because as soon as you understand that you are here because of a lot of help, then you also understand that now is time to help others. That's what this is all about. You got to help others. Don't just think about yourself. Help others. As my father-in-law, Sergeant Shriver, said at Yale University commencement speech, just like I'm speaking right now here, except I speak to a better university. So he said to the students, he said, tear down this mirror. Tear down this mirror that makes you always look at yourself. And you will be able to look beyond this mirror and see the millions of people that need your help. We are not going to be remembered for how much we made, but for how much we have given. Make sure that it is not about me, that it is about we. Turn the me into we, and I guarantee you that you can change the world. Thank you very much, all of you, Cougars. Thank you. Es decir, para terminar, esperemos que se haya visto razonablemente el hecho de que todos dependemos de todos y si queremos cambiar algo, lo fundamental es que seamos conscientes de que muchas personas nos pueden ayudar y nosotros a ellas, pero para eso necesitamos comunicarnos. Es decir, el diálogo para modernizar, para cambiar y para mejorar la vida de todos nosotros en la justicia y más allá de ella es la única herramienta posible. Todos dependemos de todos y ayudándonos probablemente en la medida en que seamos conscientes vamos a lograr hacer las cosas mejor, vivir mejor y especialmente que quienes vengan detrás de nosotros tengan una mejor vida. Les agradezco mucho, quedo a disposición y los mejores deseos para ustedes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo su disertación, que ha sido prístina y muy clara, y a la vez interesante y llena de disparadores, de parte del Instituto de Estudios Judiciales y el Consejo Departamental de Loma de Zamora. Le mandamos un abrazo y esperamos contar con usted en lo sucesivo. Muchas gracias. Un gran abrazo y a tu disposición, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Gracias, un placer escucharlo, doctor. Muchas gracias. Gracias por la atención. Gracias.